1, 2, 3, 4, 5 cosas del campo que sí o sí tenés que saber. ¿Te gusta desafiar los límites de la productividad? En esta campaña, entra una nueva era de excelencia en trigo. Anímate a probar lo nuevo. Apostá a la genética más avanzada, con soluciones personalizadas para potenciar tu productividad. Elegí las variedades de Neogen, un nuevo horizonte en semillas. Accede a nuestros lanzamientos en trigo a través de www.sembraevolucion.com.ar. Mira, será casualidad, no lo sé, pero a las 8:08, quienes creen en todas estas cosas hablan de números maestros. Ay, qué fuerte. De números maestros y qué sé yo. A las 8:08 empiezo a contarles las 5 cosas que pasaron esta semana que para mí ustedes tienen que saber. La primera es una buena noticia. Después de 2 semanas de contarles que no paraba el conflicto en Quequén, en el puerto que está en la zona de Necochea. ¿Se acuerdan que había un conflicto por la tarifa del flete de granos? Que ya se había llegado a un acuerdo, una tarifa de referencia de 14% de aumento por el aumento del combustible, que se dio en contexto de la guerra, por supuesto. Listo. Acopiadores y productores sentados a un lado de la mesa. Los transportistas nucleados en algunas federaciones de transporte del otro lado de la mesa. Se acordó un 14% de la tarifa de referencia, pero seguían parando camiones y no dejando pasar a los camiones con granos en la entrada a 2 puertos, a Bahía Blanca y a Quequén. Afortunadamente el viernes pasado ya se desactivó Bahía Blanca, se desactivó ese bloqueo, eran autoconvocados de los transportistas, por ende no solo no estaban de acuerdo con lo que se había acordado de la tarifa, valga la redundancia, sino no concordaban con las propias entidades que en teoría deberían representarlos. Entonces la cuestión se había ido un poco de las manos, muchas actitudes mafiosas, no pasaban los camiones, había bloqueo concretamente en estos 2 puertos. Como les digo, se desactivó el fin de pasado el de Bahía Blanca, el bloqueo de Bahía Blanca, había quedado el de Quequén. Bueno, se acaba de desactivar, eso se desactivó ayer, se levantó ese bloqueo en el puerto que venía trayendo muchos problemas. Esta semana había 17 buques esperando para poder cargar, pero claro, la carga, los granos no llegaban al puerto porque no dejaban pasar los camiones, por ende no se podían cargar obviamente. Había 17 buques en espera, como les cuento, y ya se hablaba de pérdidas cercanas a los $300 millones, que la verdad, dar esos números a veces parece como muy grandilocuente, pero es dinero que pierden que pierden los privados ahí, sobre todo en este caso perdían los puertos, por ejemplo, o se perdieron de exportar en realidad todo eso. Y en definitiva se pierde un montón de gente que no está sentada a esa mesa de negociación, además de que la mesa de negociación como tal ya había hecho lo propio. Pero bueno, se generó un conflicto muy grande, se fue de las manos. Esta semana se incendió un camión en esa zona, en Necochea, y ahora se está investigando si tiene o no que ver. Pero bueno, en definitiva fue en este contexto de mucho conflicto, como les vengo contando. Se llegó ayer a un acuerdo. En vez de 14 va a ser 16% de suba en la tarifa del flete de granos. Esto es una referencia, insisto mucho con esto, porque después en definitiva son negociaciones de privado a privado por la tarifa final. Pero bueno, después de 3 semanas de conflicto en plena cosecha gruesa en la Argentina, aceptaron este incremento superior al del resto del país para la provincia de Buenos Aires, 16% de aumento en la tarifa de referencia, y van a empezar a crear un índice tarifario como para ir viendo si se puede subir la tarifa a medida que sube el precio del combustible. Vamos a ver qué pasa con esto. En definitiva, listo, se desactivó este bloqueo en los puertos que, como les digo, llevaba 3 semanas en la provincia de Buenos Aires. Segunda cosa, semillas. Milei, ¿se acuerdan que instaló ya, con éxito diría, el debate sobre el reconocimiento a la propiedad intelectual de las semillas? Un debate que tiene hoy por hoy al agro dando discusiones en distintos ámbitos entre los semilleros y las entidades de producción. Digo entidades de producción porque inclusive va más allá de la mesa de enlace. Incluye también a CREA y a PRESID, que están trabajando en una ley de semillas. La dicotomía de si es como dice el presidente y el gobierno, a través de UPOV 91, adherirse a esa normativa internacional, o si es seguir adheridos a UPOV 78, que es más vieja, pero impulsar una nueva ley de semillas adaptada a las necesidades de la producción argentina. Bueno, el gobierno sigue firme en ese lugar, insisto con que se van dando discusiones, y en definitiva acá lo que está sobre la mesa es un compromiso que tiene el gobierno argentino y que asumió el gobierno argentino en el acuerdo comercial con Estados Unidos y con Trump, de adherir a UPOV 91, o bien de pasar la adhesión a UPOV 91 por el Congreso. Si se aprueba o no,
ya es otro cantar. Lo que sorprendió esta semana, o no sorprendió tanto, es que apareció Federico Sturzenegger, le daba una nota a Antonio Aracre en la televisión pública y le decía que la fiscalización de ese cumplimiento en el pago de la propiedad intelectual de las semillas, que es facultad hoy de un organismo público, del INASE, el gobierno se la quiere transferir a los privados. No dio tanta más especificación de cómo planea hacerlo el gobierno, cuándo, etcétera, pero sí hablaba de esto Federico Sturzenegger y de alguna manera optimista, si queremos, el ministro de Desregulación del gobierno de Milei hablaba de que esto aportaría unos 4.000 millones de dólares a la producción argentina y que se van a venir nuevas inversiones en el rubro de semilla. Ya les aviso, después de esto van a aparecer muchas voces porque el gobierno le venía prometiendo a las entidades de la producción, a estas 6 que les digo, CRA, Federación Agraria, Coninagro, la Sociedad Rural Argentina, que está ahí como que sí que no dentro de este debate, CREA y APRESID, les venía prometiendo que iba a fortalecer el INASE en torno a la discusión de si es UPOV o si es la ley de semillas, que iba a fortalecer el INASE. Y aparece Sturzenegger diciendo, lo vamos a transferir a los privados, el poder de policía. Bueno, vamos a ver qué reacción genera. Tercera cosa, como acá el domingo pasado hablábamos de la situación productiva que se vive en Santa Fe por las inundaciones, quería contarles que apareció asistencia. Por supuesto, para muchos nada va a alcanzar en este contexto. Nosotros lo contábamos el domingo pasado en torno a la problemática de la producción de verduras y de hortalizas ahí en el cordón, en el Gran Santa Fe. 90% de pérdidas por las inundaciones, llovió 300 milímetros en muy poco tiempo y se complicó mucho, por supuesto. Se perdió gran parte de esa producción, como les digo, el 90%, pero además hay 1 millón de hectáreas bajo agua en esa zona, una zona muy... y peor, en el norte de la provincia de Santa Fe, los departamentos de Vera, General Obligado, 9 de Julio, que si me escucharon mencionarlos hace unos meses acá, los mencionaba por sequía, extrema sequía, era grave la sequía en esa zona. Ahora vinieron las lluvias, todas de golpe, nunca se está conforme con esto, la verdad es un imponderable enorme el clima para el campo. Ahora hay 1 millón de hectáreas bajo agua, una zona muy ganadera, además, esa del norte de la provincia de Santa Fe. Ya se empezó a ver mortandad de animales, una situación difícil de controlar para esos productores. Y como les digo, apareció asistencia, créditos en este caso, más allá de que se pidió la declaración de emergencia de estos departamentos del norte de la provincia, aparecieron créditos para esa provincia de Santa Fe. Los va a gestionar el nuevo Banco de Santa Fe y el Consejo Federal de Inversiones. 17.900 millones de pesos totales son para 3 departamentos, en los que, como les digo, además se declara la emergencia agropecuaria. Se van a instrumentar con plazos de hasta 36 meses, con tasa final anual del 20%, subsidiada en este caso por la provincia de Santa Fe, y son créditos para capital de trabajo y para inversiones productivas a los que van a poder acceder los productores. Y también miren hasta dónde llegó la crisis que generó toda esta agua junta, también generó muchos problemas de infraestructura energética, por ende tuvieron que sacar un crédito para que puedan tomar las cooperativas eléctricas de esos pueblos o departamentos para tratar de reponer todo lo que se ha visto perjudicado por las lluvias de, como les digo, 300 milímetros en pocos días. Así que así anunciaba Santa Fe Asistencia en medio de esta inundación que complica mucho al trabajo de la producción agropecuaria en el centro de la provincia de Santa Fe y también en el norte, como les contaba. Cuarta cosa, yerbateros. Ya me escuchaste hablar de esto muchas veces en los últimos 2 años. Los reclamos sin fin de los productores de yerba en Misiones, una crisis ya a esta altura, la verdad, porque es sostenido el problema. Toda esta semana se vieron imágenes de productores retomando las protestas que habían venido haciendo en otros momentos en la Ruta Nacional 14, a la altura de 2 de mayo, ahí en Misiones, insistiendo con el reclamo de recuperar un precio de referencia para la hoja verde, la materia prima de la yerba mate, que permita sostener la actividad. La verdad es que todas las negociaciones o están frenadas o vienen fracasando en este sentido. El reclamo de fondo sigue siendo el de la desregulación que hizo el gobierno, apenas asumió. Una desregulación que se dio además en un momento de sobreoferta, según los propios productores de yerba mate. Por ende generó que se fuera muy abajo el precio y hoy
no llegan a cubrir los costos de producción con lo que la industria les paga, fundamentalmente al tipo de productores que quedaron radicados en la provincia de Misiones. En un rato vamos a hablar con el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que era el que hasta esa desregulación tenía la facultad de fijar este precio de referencia. Bueno, ya no lo hace y los productores dicen que esto derivó no solo en una crisis económica para esa economía regional, sino laboral también. Hay muchos cosecheros, y acá lo contaba Tomás hace algunas semanas, que están sin laburo en esta época que es clave para ellos, pues estamos en la zafra gruesa de hoja verde ahí en Misiones, y que inclusive ya se empieza a ver cómo cruzan a Brasil encontrando, mejor dicho, mejores condiciones para hacer cosechas de otras producciones. Bueno, esta semana además se daba este corte de ruta, como les digo, que permitía la circulación de autos, pero que paraba a los camiones, sobre todo los camiones que llevaban hoja verde. Terminó en una intervención de la justicia. Un juez federal de Oberá emitió una orden para que intervenga la gendarmería y se pueda garantizar la circulación. Pero había mucho clima de tensión ahí con las protestas de los yerbateros en Misiones. Y quédense porque en un rato vamos a entender qué pasa con esto. ¿Hay que pagar más cara la yerba mate si no es negocio en Argentina? Vamos a preguntarle al nuevo presidente del INIM, que asumió hace algunos meses, pero que no habla habitualmente, así que será interesante charlar un poco con él para entender qué piensa la conducción del organismo sobre lo que está pasando con esto que los yerbateros dicen es una crisis terminal para muchos de ellos. Y quinta cosa, algo que pasó en las últimas horas: la Unión Europea le mandó 3 alertas a Argentina por detección de embarques con harina de soja con soja HB4, un tipo de soja transgénica que no está aprobada en la Unión Europea para la comercialización. La propia Cámara de Exportadores habló internamente de esto, circularon documentos en las últimas horas. Por ahora no hay represalias concretas de la Unión Europea, se han rechazado simplemente esos embarques, pero genera mucho temor porque la harina de soja es el principal producto que exporta la Argentina, no el agro argentino, la Argentina. Es el principal producto de exportación, trae $10.500 millones solo la harina de soja a la Argentina, y el 30% de la harina de soja que Argentina manda al mundo va a la Unión Europea. Por eso, esto que aparece desde Países Bajos y que informa la Comisión Europea genera preocupación. Es un negocio de $3.000 millones, ni más ni menos. Bioceres, que es la empresa que desarrolló esta soja en Argentina, tenía un sistema privado con el que se sembraban unas 5.000 hectáreas que en teoría no se iban a comercializar, por ende no debería haber contaminación, pero siempre muchos sectores del agro pusieron los peros en esto y dijeron, bueno, no es tan fácil de controlar, y si el mercado, el mundo recibe una soja o detecta parte de esa soja, de un tipo de soja que no tiene aprobada para comercializar, bueno, puede traer un problema comercial. Así que quizás haya un problema en puerta con esto. Vamos a charlar un rato con el presidente de los acopiadores. Y sumo a las 5 una sexta cosa este domingo, licencias que me doy, pero lo veía y me parece que en definitiva es titular. Vieron que estamos en época de hablar de récords. Yo siempre soy medio celosa de esto, pero en definitiva el maíz está siendo el principal motor de una cosecha que va a ser récord este año. Digo va a ser porque todavía falta que pasen muchas cosas, pero la agroindustria argentina se encamina a cerrar el primer cuatrimestre de este año, del 2026, con exportaciones récord por 40 millones de toneladas. El volumen va a superar en 11% al máximo anterior, de 36 millones, que fue en el 2022, impulsado por muchos embarques de maíz también. Promedia 5 millones de toneladas mensuales en el inicio de la campaña. Para marzo y abril ya se proyectaron más de 10 millones de toneladas exportadas de maíz, muy por encima, la verdad, de los registros históricos. Está aportando también mucho el trigo, el girasol, la cebada, una buena campaña en ese sentido. La que obviamente todavía no está presente es la soja. Todavía no tiene presencia significativa en los despachos de Argentina al mundo, así que este último informe que sacaba esta semana la Bolsa de Comercio de Rosario habla de un ritmo de embarques de maíz que está siendo extraordinario para el inicio de la campaña y que va a traer más dólares de lo habitual, porque en definitiva va a ser que en el primer semestre Argentina mande al mundo 40 millones de toneladas de granos, que es un récord, en este caso sí, absoluto. Hasta acá, amigos, 5, 6 cosas que pasaron esta semana y que para mí ustedes tenían que saber.